Buenas noches a todas y a todos. Estamos a breves instantes de comenzar el capítulo 25 de Divulgamanía. Estamos aquí avisándole a toda la gente que nos estamos conectando. Tenemos un gran invitado el día de hoy para este retorno. Retorno me refiero porque hace un rato ya que no teníamos programa, así que felices de estar de vuelta con temáticas siempre interesantes, siempre importantes. Así que vamos a invitar en breves a nuestro invitado. Con Franco Caballero, que es profesor, el pedagogo del lenguaje, magíster en ética en formación ciudadana, y actualmente está realizando un doctorado en filosofía, es columnista del diario, amigo personal, y nos va a contar justamente de la investigación que está realizando sobre democracia. Entonces de eso vamos a conversar hoy con Franco. Y ahí veo que ya se está conectando Franco, así que lo vamos a invitar. No está invitado ya a unirse, tiene que aceptar nomás, querido amigo, la invitación para que aparezca directamente. Y recuerden que este programa queda obviamente en el Instagram, también va a quedar en el YouTube, también va a estar en Spotify para que los que lo vayan escuchando, nos vayan escuchando en el auto, en donde sea que ustedes estimen conveniente. Ahí nos estamos uniendo ya con Franco, aceptado ya, así que no puede unirse. ¿Qué nos pasó, don Franco? Vamos a invitarlo nuevamente. Ahí está invitado, ¿eh? Por mientras yo aquí me tomo un poquito de cervecita para el frío. Vamos a hacer como en la tele y vamos a tapar la marca para la propaganda gratis. Ahí está, lo más grande. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Franco? Bien, ¿y tú cómo estás ahí? Bien, bien, pues aquí estamos. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente en esta lluviosa tarde de junio y vamos a volver a presentar este capítulo ya 25 de Divulgamanía. Hace casi un mes que no teníamos programa, había pasado harto tiempo. Y estamos con Franco Caballero, que él es profesor de lenguaje, es magíster en formación ciudadana, actualmente está haciendo un doctorado en filosofía, es columnista del diario, es padre, es un gran amigo, la escritora. Así que hoy, como comentaba al comienzo, vamos a conversar sobre tu investigación en democracia. Así que buenas noches, Franco, qué bueno que estés acá nuevamente con nosotros. Buenas noches, amigo, qué gusto verte. Y claro, pues, o sea, yo feliz primero de verte a ti, de nuestra experiencia por allá por Revolución de Valores. ¿Te acuerdas de eso? Pero hoy siempre no, está ahí como... Siempre está ahí, ya va a volver. Sí. No se le ha puesto ningún candado a ese portón. No. Está con el cerco abierto todavía. Sí, está la reja ahí, esperando que alguien le haga le exactamente. Mueva un poquito esa reja. Así que no, pues feliz de verte y de poder conversar acerca de democracia, que igual es un tema que da para... con todo lo que está pasando, con el proceso constituyente en Chile, Nuevo, claro. Con cómo se está moviendo también políticamente el mundo, es un tema que se pone en tensión, que pareciera que antes se hablaba como un gran valor, como el valor que es universal, pero ahora parece que se está cuestionando más. Así eso te hace justamente como que está la sensación como que está entredicho, o sea, como que hay cierto grupo de personas que dudan de que la democracia sea la mejor forma de gobierno, ¿no? Claro, porque finalmente la democracia siempre, se supone que siempre está mejorándose. Entonces, la democracia que tenemos ahora está en cierta forma supeditada por la forma del Estado actual. Entonces, el sistema del Estado que existe ahora, toma la democracia, pero es una democracia que puede tener distintas formas. Está la democracia participativa, está la democracia directa. Algunos hablan de la democracia del autogobierno absoluto, que es como la línea de investigación que estoy desarrollando. Entonces hay distintas formas de ver la democracia y de poder ejercerla. Lo importante es pensar que siempre se puede mejorar, y por eso es bueno tensionarla también. Ya. Yo me refería como que está en cuestión no tanto de esta, como tú dices, esta visión de mejora, sino como a veces uno ve la encuesta, no solamente en Chile, en otras partes, y hay mucha gente que considera incluso dictaduras que podrían ser alternativas a un gobierno democrático.
dictaduras. Claro, o sea, puede ser que la democracia se deje un poco de lado cuando se empiezan a cuestionar algunas cosas que Mm, tiene, sobre todo cuando no refleja las demandas sociales. mm. Entonces, ahí puede ser que uno piense, claro, o sea, estaremos haciéndolo bien, se estará desarrollando de buena forma, se estará ejerciendo como corresponde, pero claro, es difícil pensar en, bueno, en dictadura. Yo creo que ahora hay un ambiente como de recordar, sobre todo por los 50 años del golpe en No, Chile. no sé si, Eh, sí, claro, pero no sé si has visto en la encuesta que hay gente bueno, tampoco es que lo dice directamente la dictadura, pero que evalúa que la democracia no es necesariamente la mejor forma. O a lo mejor, como dices tú, se está refiriendo a esta democracia que conoce, porque es la que uno ha vivido, que es la que uno ha podido vivir, votar y todo, pues es la que uno conoce. Si uno está metido en los temas como tú, por ejemplo. claro, o sea, se puede cuestionar la forma de llevar a Ujú. cabo la democracia. Las encuestas, no sé si están viendo esto de que, porque las otras alternativas, las únicas que conocemos hasta ahora, o las que hemos creado Ujú. como sociedades que se han ido liberando de distintos poderes, de distintas hegemonías, las únicas que conocemos, bueno, son monarquía, Claro. los autoritarismos, Ujú. y la única donde en cierta forma hay derechos donde las personas pueden ejercer su demanda, sus necesidades, es desde la forma de la democracia o desde la forma de Exacto. los estados-naciones que se crearon dentro de la era moderna. Mm. Entonces, es difícil pensar la alternativa. Sí, sí. Una alternativa, claro, una alternativa es pensar el autogobierno. Ya, El autogobierno eso es absoluto, lo que tú estás investigando, ¿no? Cuéntanos entonces un claro. poquito de eso, de autogobierno, a ver. Bueno, eso viene de unos filósofos italianos que son filósofos que han estudiado la forma de transformarse del capitalismo, sobre ¿Ya? todo de la década de los 70 en adelante, Ujú. donde el capitalismo empieza a ser mucho más acumulativo. Y ellos se llaman posoperaístas, operaístas y posoperaístas italianos. Y dentro de ellos está Toni Negri, que se hizo famoso por escribir un libro que se llama Imperio, Ya. donde él hablaba del imperio democrático. Hablaba de distintos imperios. Entre medio está la coalición de los estados conformándose por la ONU, y de distintas formas más, y cómo estos imperios, o el imperio democrático puntualmente, cómo genera una hegemonía, cómo establece al final una cierta forma de no libertad para los ciudadanos. Entonces, Ya. lo que está proponiendo es que nosotros podamos pensar la democracia sin Estado, porque piensa que ¿Ya? el Estado es una... así es la bola, imagínate. Sí, 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 O sí, sea, sí. el Casi me botaste Estado, la silla con esa, casi me botaste la silla, sí. no, Sí, sí, son enojado, casi. radicales. O sea, claro, imagínate cómo sería un sistema de gobierno sin Estado. Claro, O sea, porque tampoco podríamos uno pensar sin... comúnmente asocia Estado, ¿cierto? Justamente asocia el surgimiento del Estado con la democracia moderna, digamos. Claro, claro. Porque, claro, viene desde Hobbes y todo esto que se Ujú. levantó, de que el Estado es como lo mejor que hemos hecho, es como la Exacto. cúspide, y pensamos que hasta ahí no se tiene que cambiar nada, y lo único que hay que cambiar es como la forma de participación. Entonces, Negri viene a cuestionar eso y viene a decir que la multitud, él habla del concepto de multitud, Ya, es un grupo de gente, podríamos decir un grupo de singularidades, como dice él, que ya, dentro de sus propias liberalidades, de sus formas de pensar, de sus libertades, se reúnen convocados por un propósito común. Y ese ya, propósito común se levanta como demanda ciudadana para poder resolverse inmediatamente, es decir, la organización surge según la demanda que exista para poder resolver esa demanda. Y lo ya, que está cuestionando es que el Estado, y esto es muy bueno verlo en el proceso constituyente chileno, ya, el Estado en este caso es una burocracia donde se genera un distanciamiento que cada día se hace mucho más extenso ya, entre lo que pide la gente, entre lo que pide la ciudadanía y lo que hace realmente la clase política. Porque el problema ahí está entonces en esta clase que es
un grupo de personas que están dentro del poder, que son el gobierno, y que se burocratizan, terminan siendo personas que están alejadas y desconectadas de la realidad social, y además entran en el juego de aquellos que tienen supuestamente, o que tienen el verdadero poder, que son los dueños del país, en este caso, por ejemplo, o la gente, las familias ricas que tienen finalmente el poder como para tener los medios masivos de comunicación, para poder tener la influencia necesaria, para poder incluso poder influir dentro de estos mismos medios, pequeñas cápsulas que puedan cambiar la perspectiva o la forma de pensar de cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que está cuestionando. Por eso él habla de que los estados modernos se crearon desde la clase burguesa, y que la clase burguesa al principio lo hizo como apoderándose o apropiándose de las revoluciones que fueron liberándose de esta monarquía, de los poderes, de la hegemonía. Entonces ellos se quedaron con ese poder. Y finalmente los demás, nosotros, la gente común y corriente, quedamos fuera de ese poder, no tenemos ese poder. Y terminamos entrando dentro del juego que ellos mismos propusieron, que son las elecciones, los partidos políticos, el parlamento, etcétera. Entonces, lo más cercano a una posible autogobierno podría ser tener un parlamento en vez de tener un presidente. O sea, la figura presidenciable e incluso hace que sea mucho más burocratizable todo este sistema del Estado moderno. Oye, pero te tiraste una buena idea, ¿eh? Está súper interesante. Hasta me asustó un poquito, porque por eso todavía era que desarrolle más la idea, cómo debería funcionar, o cuáles son ejemplos de fines que unirían a un grupo, a una multitud, a crear un autogobierno, porque hasta la parte de que no haya Estado sonaste igual que Milei. La diferencia, por eso te estoy ayudando para que hagas la diferencia. La diferencia es que Milei de ahí pasa a que el mercado sería el que regula la relación humana, digamos. Entonces no necesitamos gobierno ni Estado, porque sería bueno que el mercado, la transacción de bienes y servicios controla todo. Imagino que esa no es la alternativa acá. Entonces, por eso, para que quede claro, ¿cuál sería la alternativa? Esos fines o objetivos que tú comentaste, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, para que quede más claro? Claro. Bueno, ahí hay que hacer una distinción quizás, porque, bueno, Milei es un político y está la teoría política, que es la que permite que se lleven a cabo prácticas que se concreten, que se materialicen en la realidad y en el ejercicio político finalmente. Pero acá, por ejemplo, Negri es filosofía política, entonces la filosofía se permite pensar las cosas, pero no necesariamente poder llevarlas a cabo. Entonces, claro, a Negri le han dicho que puede ser una teoría política, pero eso no está todavía, no está el círculo cerrado, por decirlo así. No, sería difícil poder pensar que realmente se pueda llevar a cabo un autogobierno. Lo que sí puede ser positivo, para lo que sí puede ser bueno, es quedarnos con la reflexión acerca de la burocratización del Estado, del distanciamiento entre el Estado y la realidad social. Y por eso el ejemplo chileno es muy bueno, porque pensemos, por ejemplo, en el estallido social. El estallido social, ¿cierto?, fue un descontento generalizado respecto al sistema que estábamos viviendo en Chile. El sistema de vida, el sistema político, el sistema económico, crisis institucionales. Y todo partió por la desigualdad social, o sea, todo en cierta forma como que se concluyó en un descontento porque había una desigualdad social. Entonces, la clase política interpretó que lo que había que hacer era cambiar la Constitución. Claro. Ya, eso fue una multitud para Negri, por ejemplo. Ese movimiento del estallido social, de distintas personas que eran de distintos contextos, de distintas formas de vida, que tenían intereses diferentes, que pensaban de distintas maneras, que a lo mejor uno era de derecha, a lo mejor otro eran de izquierda, todos ellos se reunieron y confluyeron para manifestarse por este descontento social, por la desigualdad social. Entonces, esa fue la multitud. Y la multitud levantó
en cierta forma, un descontento. Nadie no se andaba haciendo una manifestación por cambiar la Constitución, como sí pasó a lo mejor con esto, con Bachelet 1, donde sí habían ciertos movimientos, sobre todo intelectuales, que decían que había que cambiar la Constitución y trataron de generar toda una manifestación respecto a eso. Pero acá hubo en ese descontexto. La clase política lo interpretó, ya está de nuevo el Estado como clase política por sobre la ciudadanía, podríamos decirlo así, para no decir pueblo, para no decir gente, por sobre las personas. Y luego, además, convoca a elecciones para saber si es que querían cambio constitucional o no. Claro. Las personas dijeron que sí, 78% aprobó el cambio constitucional. Luego de eso vino todo lo que sabemos ya, que con Elisa Loncón, después la niña Quintero, y se vuelve a elegir, o sea, se vuelve a hacer una votación y se rechaza. Y luego de que se rechaza, aparecen entonces los consejeros constituyentes para poder hacer una nueva constitución, pero ahora desde la clase política. O sea, el Estado, ahí ya el primer error, o sea, ahí ya la primera alerta, la primera banderita de por qué el Estado está interpretando nuevamente a la gente. O sea, si ya la primera vez el estallido social manifestó un descontento, si se rechazaba, lo lógico debiese ser que se hiciera de nuevo, pero desde las mismas personas, pues si esa era la gracia. La crítica era justamente a las institucionalidades, pero en este caso la institucionalidad del Estado dijo no, si ellos dicen que no, o sea, si lo rechazan, entonces lo hacemos nosotros, como un papá, muy patriarcal incluso, como un gran padre que dice como que te castigo, así como que si tú dices que no, entonces esto otro. Yo soy el que manda, por decirlo así. Sí. Ahí ya se nota que no hay democracia. Ahí ya no hay democracia. Entonces, ¿cómo va a haber democracia donde está esta cosa paternalista, donde no estamos mandando nosotros, sino que está mandando a alguien que está por sobre nosotros, que es el Estado o la clase política? Y luego, además, se eligen los consejeros constituyentes, que son los republicanos, que es justamente los que más rechazaban que se cambiara la Constitución. Entonces, ¿cómo pasamos del estallido social, desde una cosa que era un fenómeno que generó una multitud, a que se disolviera a tal punto donde tuviésemos consejeros constituyentes que piensan totalmente contrario a esa multitud y a ese descontento? Por tanto, el status quo se mantiene igual. Ese ejemplo sirve mucho para pensar en que el autogobierno lo que haría sería que cuando se levantó esa multitud, que era el estallido social, se cambiara la Constitución, si se rechazaba, por ejemplo, la propuesta, volver a hacer otra nueva propuesta desde las mismas personas, hasta que saliera una que se aprobara, y eso hubiese sido lo más democrático del mundo. Con eso hubiéramos llegado a los mayores rankings del mundo en democracia. Oye, hubo algo así, o sea, no tal cual como dices tú, pero recuerdo perfectamente que una de las ideas que andaba dando vuelta ahí, cuando ya estaba en el ambiente el rechazo, digamos, ya cuando ya nos dimos cuenta que iba para allá, había algunos que incluso hablaban, algunas voces, de no disolver esa, ¿cuánto se llama? ¿Cómo se llama? La constituyente, La comisión. Es que no era asamblea, pues no era asamblea constituyente, pues era, bueno, la cuestión constituyente, no desarmarla, la convención, y que siguieran trabajando hasta que el borrador le gustara a la mayoría de los chilenos. Esa idea surgió. Y fue, pero no es exactamente igual a lo que tú planteas, porque sería la misma gente que había sido electa para eso, donde había políticos de fuste ya conocidos, pero donde mayoritariamente había personas no tan cercanas, representando partidos políticos, pero no tan cercanas, y surgió esa idea. Oye, ¿por qué no cambiamos la legislación que decía que tenía una fecha de término esta cuestión, ¿cierto? ¿Por qué no la cambiamos y hacemos que esta gente trabaje hasta que se apruebe, hasta que lleguen a un texto por obligación? Van a tener que ir acordando, van a tener que ir moderando, van a tener que ir progresando, lo que sea que quiera la gente, digamos, y esto se va a ir arreglando hasta el momento. Es más, yo no he visto, porque no es público, el documento actual emanado de la comisión de expertos, ¿cierto? Pero los rumores dicen que tiene mucho de la propuesta rechazada. Mucho. Ah, mira.
O sea, no quedó tan, no se fue al tacho de la No, basura. porque hay eran cosas que se pasaron entre pueblos, obvio, pero también hay otras cosas que son del espíritu de los tiempos, que no podís no tenerlo, ¿me entendí? O sea, por ejemplo, no podís no hablar de medio ambiente en una constitución del año 2023, no podís, pues, tiene que Claro, estar. claro, claro. De hecho, también parece que se está viendo esto que el Estado sea como un Estado de derecho, Mm, y se está sacando un poco esa liberalidad. Ya la liberalidad no va a estar tan fuerte. Pero bueno, yo no lo he visto todavía. No sé si tú dices que todavía no está No, disponible, esos son ¿cierto? rumores, Ah, ya. Sí. Eh, trascendidos, nada más. claro. Hubiese sido muy interesante, creo yo, Ujú, que si se hubiesen podido cambiar los consejeros, o sea, lo de la convención constituyente, la María Elisa Loncón y el Quintero, todo ello, que si se hubiesen podido cambiar y se hubieran elegido de nuevo. Porque mm, a lo mejor ellos también fueron electos según el pulso del estallido social, claro. que generó mucha también como cierto rechazo, cierto anticuerpo en el otro bando, de gente que a lo mejor dijo, no nos agrada el estallido social, o no nos agrada la actitud que hay detrás del estallido social, sobre todo actitudes como la de Stingo y mucha Mm, gente que fue criticada. Entonces, si se hubiese cambiado por otras personas, esas personas hubieran estado sin los colores quizás del estallido social, pero hubieran sido personas iguales, o sea, hubieran sido ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, si lo hubieran mm, hecho, eh, hubiera salido también algo que independiente como haya sido, por último también fue de personas que se eligieron democráticamente, como se dice. mm, Pero ahora es una constitución que se cambió muy paternalistamente sin ninguna persona que hayamos elegido. O sea, primero la están haciendo muchos abogados, me he dado cuenta, hay hartos abogados, hay como tres grupos, uno que son de la comisión de expertos, otros que son juristas, netamente, y otros que son los consejeros constituyentes que elegimos ahora, claro. con la mayoría de escaños de los partidos republicanos. Entonces, ¿dónde está la representación? O sea, por eso muchos que llamaban a votar a nulo, de anular el voto, que votaban, Sí, llamaban a votar nulo, sí, sí, conocí varios. eh, Conozco varios. eh, claro, el discurso era ese. O sea, aquí no hay democracia. No se está pensando democráticamente, no se está ejerciendo democráticamente justamente la nueva constitución, la propuesta de la nueva constitución que nos va a regir como país cuando ya la constitución pasa a ser el gran tema nacional. O sea, ¿cuántos años llevamos de esto? 5 años y hasta ahora justamente estamos haciendo todo lo contrario. O sea, por eso la democracia yo creo que son tiempos para pensarla, para cuestionarla, para reflexionarla y para ver otra alternativa. Es difícil pensar en una alternativa claramente sin democracia porque hasta ahora ya Mm, sabemos que es como la mejor forma de poder ejercer los claro, derechos de cada uno y cada una de nosotros. Pero por lo menos sí. sí para pensar qué tipo de democracia o en qué momento estamos siendo democráticos y en qué momentos no. Mm, Entonces, ahora no estamos siendo democráticos con mm, esta nueva constitución, con esta nueva propuesta. mm. Yo no, Mira, sí, dale. sí, no sé, tú, por ejemplo, lo que va a salir, no sé si tú estás, ¿en qué pensáis tú respecto a Tengo que, rechazar o aprobar? o sea, mira, leerla. O sea, por mi posición, militancia y todo, eso tendría que ser, entre comillas, como rechazarla de plano, pero en verdad, eh, dudo que pueda salir por los tiempos en los que estamos, digamos, por el avance o por las batallas ganadas culturales, como se quiera decir, dudo que pueda salir una peor que la que estaba. Ahora, concuerdo sí con muchos que dicen que podría ser un avance mínimo, ¿sí? Pero no creo que haya un retroceso. Ya, Pero puede ser que haya un avance incluso cosmético si se quiere. Pero o sea, hay una cosa que tenemos, creo yo, en Chile, que nos gusta el parecer más que el ser. Entonces, va a quedar linda escrita, porque queremos que el mundo la vea, la lea. Entonces, ahora que se vaya después eso a lo mejor a ejercer de otra cosa, pero no creo que vaya como, no creo que vaya para atrás,
pero sí puede ser que vaya muy poco para adelante, muy poco. Eso es lo que yo creo, pero obviamente la voy a leer en su momento y todo. Sí. Sí, bueno, yo no sé, pero parece que escuché por ahí, no sé si están así, solamente como que me sonó, no sé si es así o no, a lo mejor tú sabes, que el presidente Boric dijo que si esta constitución se rechazaba, había que hacer otra de nuevo, no nos quedábamos No sé. con la del 85. No sé, lo que sí sé es que había un grupo parlamentario que estaba haciendo un proyecto que si esta se rechazaba, no había ningún tipo de intento constituyente en 8 años más. En o sea, 8 años más. Que se congelaba el asunto por 2 fracasos seguidos, digamos, se congelaba hasta que, bueno, que yo me imagino que el presidente Boy quiere firmarla, pues si cualquiera que esté ahí quisiera firmarla, claro. aunque sea el último, el penúltimo día, pues, porque claro. Va a ir con tu firma. Recordar que la reforma de ¿cuánto se llama? De Lago, a la Constitución. Lo interesante fue que uno puede buscar frames de la época, imágenes, ¿cierto? Y Lagos la vendía como la Constitución de Lagos, porque él estaba convencido, en su engolatría, ¿cierto?, que con los cambios, con borrando la firma y poniendo su firma, se acababa el problema constituyente, que ya estaba en esa época. Cuando salió Lagos, yo estaba muy chico, pero me acuerdo que en una Constitución gritaba la gente, de la típica esta manifestación, cuando salen los presidentes, está toda la gente ahí en la plaza, y gritaban, gritaban juicio de Pinochet y gritaban nueva Constitución. Ya estaba el tema instalado, entonces Lagos dice, yo voy a hacerme famoso y yo voy a hacer esta Constitución. Pero nadie le creyó, pues todos encontraron que, a pesar de que las reformas fueron profundas, todos encontraron que seguía siendo en esencia la misma, no le resultó. Nunca fue la Constitución del Lagos, pero están las páginas web donde decía la Constitución del Lagos, así se presentaba, ¿cachai? Se nos cayó Franquito, ¿no? Yo cargando ahí justo cuando yo dije la Constitución del Lago y se pegó. A lo mejor la ex concertación nos hackeó, dijo no pueden estar hablando mal del estadista y ¿escucháis ahí o no? Se te escucha como ultratumba. Ahí sí, ahí se escucha mejor. No, yo estaba diciendo para rellenar por mientras volvía y que yo dije, oye, la concertación nos boicoteó. Estábamos hablando del Lago y nos mandaron un hacker, claro, nos mandaron a alguien de informática, dijeron, no pueden hablar mal nuestro estadista y ¡pah! Nos tiran abajo todo. Es que no estamos volviendo la pata de los caballos, estamos volviendo a los 80. Oye, Franco, están golpeando la casa, están golpeando afuera ahorita. Hay un hombre de negro afuera donde me están buscando. Oye, eso porque el Lago lo intentó pero no le resultó. Entonces me imagino que también ahora el presidente Boris quiere firmar la Constitución, pues sí. La quiere firmar, claro. Pasar la historia. Pero te digo algo, pero yo creo que la de Lago también igual le resultó un poquito. Lo que hizo sí fue, no sé si le resultó a él, pero lo que sí fue mantenerla, po. O sea, fue mantener la que había antes y darle unos años más para que se dejara de discutir y se dejara de radicalizar. Claro, como que así calmó la agua, digamos. Profundo. Como que calmó la agua, claro, bueno, o sea, claro. Mantuvo mantuvo el status quo de nuevamente. Por eso es curioso. O sea, el tema es que ahora que estamos hablando de democracia, pensar en que hayan algunos parlamentarios que propongan que si se rechaza ahora hay que esperar 8 años más, ¿de dónde sacan eso? O sea, ¿quién dice eso? Hoy, si claro, hasta hay un cálculo ahí, pues incluso hay claro. O sea, claro, hoy día si nos podemos ir en la brasileña y empezar a entrar en los votos electrónicos y hacer consulta electrónica y quizás con los avances que hay ahora puede ser también factible. Y con la clave única. ¿Ah? Con la clave única, tenemos el sistema listo, sí. Con la clave única. Sí, pues hacemos un montón de trámites con la clave única. Claro, y varias preguntas, y todos los días una pregunta distinta, y se van saliendo resultados y resoluciones. Uno dice, podría hacer eso.
¿Y por qué uno dice, por qué es algo tan simple, cierto? ¿Y por qué no se hace? Porque no les conviene. O sea, finalmente el sistema está hecho para que haya un grupo que mantenga a toda costa las cosas. ¿Por qué hay algunos que no quieren cambiar la Constitución? Porque no les conviene directamente. ¿Y por qué no les conviene? Claro, porque hay conflictos y intereses económicos de por medio. Entonces, nuevamente es un asunto de... el problema es la plata. Siempre el problema es la parte material. Al final... Y hay un poder. Nosotros podemos pensar que ahora en estos tiempos ya no están los enemigos, no están los malos, ¿cachai? Ahí volvió la luz. No están los malos como antes, que podríamos pensar que antes, no sé, pues estaba la monarquía y la gente, o los plebeyos, o estaba, no sé, pues el dictador y están los demás, está toda la gente, el pueblo y tiene que liberarse. Ahora igual hay una hegemonía. Y hay una hegemonía que está oculta detrás de un sistema que es el Estado moderno. Eso es lo que proponen estos italianos. Entonces, sí, yo creo que son dignos de consultar. Paolo Virno, Toni Negri, Marazzi, y otros que se me olvidan por ahí. Bueno, Agamben y varios más. Y todos vienen desde Foucault, que es cuestionar el poder. Sí, solo estaba pensando que tenía mucho de Foucault. Oye, pero yo totalmente de acuerdo, y me parece muy interesante tu investigación, no solamente interesante, sino que jugada, porque te podría haber ido como en cualquier tipo de investigación, como se puede ir por el camino fácil, ¿cierto? Y hacer un refrito de algo llamativo, pero no aportar más allá. O en este caso, que creo yo que te metiste la pata a los caballos, pero en buena, sí, o sea, donde las papas queman, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues de eso se trata. Sí, pero, o sea, para mí donde las papas queman es la pedagogía. La pedagogía es más activa, es más combativa, es No, más sí, del pero me hacer. refiero en temas de investigación, en ese ámbito. Claro, claro. Sí, y sabéis que es bastante entretenido porque piensa, este filósofo que se llama Toni Negri, se recupera de Spinoza. Y Spinoza, el de Dios de Spinoza, que dice Einstein. Entonces, Spinoza tiene este concepto de la inmanencia, de que el presente se reconstruye permanentemente hacia el infinito. Por tanto, no es un asunto, el tiempo o la historia, no sería algún asunto lineal, no una línea de tiempo, sino que es espacial, porque cualquier momento puede ser para tomar una alternativa totalmente diferente. No es dialéctico, como dicen muchos, que la dialéctica es que podemos nosotros recuperar el pasado o podemos volver atrás, o en la medida en que vamos para allá podemos ir para acá. En cambio, la inmanencia de Spinoza nos hace pensar de que ahora, o sea, Chile, si tuviese una organización potente socialmente pensando, podría tomar el camino que quisiera. Y si decimos, ya, el Estado se acaba porque el Estado es un sistema que en cierta forma está corrupto, nos burocratiza las necesidades y las demandas ciudadanas, entonces lo vamos a cambiar y vamos a poner otra cosa. Eso lo podemos hacer. Las cosas no están predefinidas. Nosotros podríamos tener el Parlamento inglés muy activo, donde la figura de primer ministro es muy poco protagónica. Pero en Chile todavía, y esto es una cosa muy curiosa en Chile, todavía somos muy presidencialistas. O sea, Latinoamérica en general, no solo Chile. Pero Chile más, porque, bueno, Hans Kelsen, el jurista, el abogado que está detrás del pensamiento de la ONU, el que pensaba en un derecho internacional, un decreto internacional y todo, que al final se hizo, él lo que decía de Chile era que Chile tenía este problema de ser muy presidencialista y hablaba de la Constitución del 25, de 1925. Y ya no estaba criticando ese presidencialismo que tenía Chile. Entonces, ahora no han cambiado mucho las cosas. Sigue siendo el presidente el que tiene ciertas potestades y el que termina siendo como una figura. Y ahí está toda la parte que uno podría decir, no sé, la idiosincrasia quizás del chileno, que nos gusta esto de que... Patrón de fondo. No sé, o el patrón de fondo, ¿cachai? Ahí ya viene toda la parte antropológica. Pero de que somos curiosos, somos curiosos.
Y entre medio No, tenemos el fenómeno Allende, que también es único claro, en el mundo. exactamente, un candidato con tintes marxistas elegido democráticamente, eso es único en el mundo. Una revolución, podríamos decir, claro, una revolución con proletariado. Todas las revoluciones marxistas en el mundo fueron sin proletariado. Y Y en Chile fue no, y casi por la vía completo. democrática. Por eso la Por la vía aplastaron, democrática. porque si hubiera llegado a resultar, estaríamos en otro mundo. Por eso era peligrosa. Claro, No es peligroso. peligroso, ojo, no es peligroso Fidel, o sea, es peligroso la imagen, pero no es peligroso en el sentido de que un tipo que instale el comunismo con la arma es lo común. ¿Cachai? Claro, Tenía la pecha, oye, lo hizo con la arma, ya no vale, listo. Lo curioso acá y lo que asustó a Estados Unidos y a otras partes fue que no era por la arma. Entonces el claro. miedo era no que en ese tiempo, no sé cuánto habremos sido, 7 millones, no era que 7 millones de personas hicieran lo que quisieran, pero que a Estados Unidos le da lo mismo. Lo que le molestaba, lo que le asustaba a Estados Unidos es que otros países dijeran, mira, por ahí puede ser. Eso fue una inmanencia. O sea, como que otros países, como dices tú, podrían haber dicho, uy, mira, se puede. Y por eso no, Se lo aplastaron puede. así, pero con todo, para que no pasara. Claro, claro que sí. Y ojo que también fue gracias a los movimientos sindicalistas. Pero Entonces, claro, eso también es muy, muy novedoso porque todos los otros países que llegaron al poder, por decirlo así, desde que donde llegó el socialismo, el comunismo al poder, fue por los campos, por las vías rurales, uh-huh. China, revoluciones del campo, la URSS, revoluciones del campo. Y en Chile fue sindicalista, fue casi que desde lo Claro, urbano. Entonces eso también es claro. curioso. Oye, Franco, está espectacular la conversación, como siempre, conversar contigo es muy, eh, muy enriquecedor, pero se nos está yendo el tiempo, nuestra nueva duración del programa que ahora son de 45, entonces, antes que se nos Está vaya bien. el tiempo, darte el espacio para que tú puedas, a partir de tu investigación, de lo que estás trabajando, de tu experiencia como pedagogo, etcétera, puedas dejarnos algún mensaje a todos los que están viendo y escuchar, y que van a ver después y escuchar en Spotify también, en YouTube, etcétera, que pueden dejar algún mensaje de algo que tú consideres importante que tiene que tiene que quedarle a alguien que está viendo, escuchando este programa. Wow. Bueno, el programa es de Divulgamanía, se Sí, llama. sí, de Ya. divulgación de temáticas diversas. Ya, claro. Eh, yo solamente desde la filosofía política podría decir que es importante pensar en la democracia, Uh-huh. más que buscar alternativas fuera de la democracia, buscaría las democracias que existen dentro del sistema que tenemos actualmente en Chile. Los que en Argentina buscarán su propia forma, cada uno en su país, que pueda repensar en qué momento hay democracia y en qué momento hay ejercicios que no son democráticos. Ya lo hemos mencionado en el programa de hoy, hay algunos ejercicios que no son democráticos, como lo que está pasando con el proceso constituyente chileno, Uh-huh. donde en cierta forma está cooptado por nuevamente la clase política. Entonces ellos están siendo, según algunos autores, como este filósofo Toni Negri, está la clase política convirtiéndose en una burocracia, convirtiéndose en un ejercicio de atracción a las necesidades sociales, a las necesidades ciudadanas. Uh-huh. No se trata aquí más que agitar las masas ni nada, yo creo que sí de poder pensar y poner en cuestión aquellos conceptos que los teníamos tan, en cierta forma, tan adheridos, ¿cierto? Como el tema de la soberanía, como el tema del Estado, como el tema mismo de la democracia, que también se puede ejercer y también se puede perfeccionar, y por supuesto lo que es la clase política. Todas esas cosas las podemos volver a pensar y creo que son tiempos para volver a ponerla en el tapete, en cuestión, para que sigamos construyendo esto, porque nada está predicho. Yo me gusta esa idea de Spinoza de pensar que cada minuto está construyéndose
y en ese sentido podemos tomar las alternativas que queramos según encontremos que sea la mejor forma. Y la mejor forma va a ser la vía democrática en la que todos estemos representados y en la que todos podamos resolver las necesidades reales que tenemos. Así que me iría Maravilloso. por... Maravilloso. Ojalá que, yo creo que acercándonos un poco a eso ya estamos bien. Claro, Ya es un buen escenario. con un poco de amor. Siempre, con bastante amor. Claro. Bueno, como siempre, yo siempre lo hago en vivo, para que la gente, para dejar al tiro calza a la gente. Vamos a dejarte obviamente más que invitadísimo una segunda oportunidad de esta misma temática, puesto que el tiempo se nos hizo poco, pasó muy rápido, de repente, como siempre nos pasa, navegamos por otras aguas, no tan lejanas, pero nos alejamos un poquito de la isla, por decirlo así que siempre te voy a dejar invitado a una próxima oportunidad, ya que tú estás trabajando académicamente el tema, en este caso de la democracia, y nos contaste, me imagino que muy por encima por el tiempo y todo, de lo que está tu investigación, trataste de ser sintético y todo, así que, y dejarte invitado por una próxima ocasión, agradecerte como siempre la disposición, la motivación y que estés participando en estos espacios. Y bueno, también ojalá que podamos activar pronto la Revolución de Valores también. Siempre que nos encontramos lo conversamos, pero concretarlo con nuestro gran amigo Javier, que no lo vi por ahí hoy día, así que ahí le vamos a tirar las mechas por WhatsApp. Javier, Nicolás, Rodrigo, varios que pasaron por ahí. Rodrigo, bueno, ahora está en la Serenía, ya está. Sí, bueno, pero Javier ahí puede todavía decir. Sí, por supuesto que sí, pues, ¿no? Yo aparte que lo vi de dirigente por ahí, así que está metido. Está metido, se está sindicalizando. Exacto. El compañero El compañero. Sí, yo agradecerte a ti, Tagore, por la invitación. De verdad, siempre un gusto poder conversar, poder tratar aquí de encontrar entre las palabras, poder buscar y encontrar nuevas ideas. Así que muy ameno, tú, gran persona, siempre un gran amigo, y feliz también de que podamos seguir conversando, no solamente en los programas, sino que fuera también de ellos, y pensar, por supuesto, en el romanticismo de lo que fue Revolución de Valores, para ver si puede cambiar y tener nuevos tintes. Exactamente. Así que venga todo lo que tenga que venir nomás, y si no, lo creamos. Nada lo detenga, exactamente. Exactamente. Ya, pues. Muchas gracias, Franco, finalmente, y a todos los que se conectaron y a los que lo van a ver por YouTube, por Instagram, por Spotify, por todos lados. Así que nos despedimos hasta el próximo capítulo de Divulgamanía. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.